Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 63/2019, en la cual se analiza una obligación del Estado mexicano de fuente convencional y constitucional de proveer, instrumentar y aplicar un registro de detenciones. Una persona es detenida y tiene que haber una constancia, tiene que saberse que esa persona está detenida por las razones que ahorita van a explicar nuestros invitados. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Erika Yasmín Zárate. Erika, bienvenida. Hola, gracias, doctor. Muy amable. Y también a Vladimir Duarte. Vladimir, gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias, Vladimir, por tu tiempo y por esta participación. A ver, se trata de una acción de inconstitucionalidad que es un medio de control que llamamos de esos abstractos. Así lo denominamos porque pues, no hay un caso concreto, sino que es un análisis normativo. Cuéntanos quién la promueve, qué argumenta, qué es lo que se plantea y llega a conocimiento de la Suprema Corte. Vladimir, por favor. Muy bien. Esta demanda la promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y argumentando principalmente tres cuestiones. Hay que entender que esta ley surge después de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y entre las diversas de régimen transitorio, digamos, las disposiciones que hace el Poder Reformador de la Constitución para establecer parámetros. Entre unas de las obligaciones que le mandó al Congreso fue emitir esta ley de registro de detenciones y estableció una serie de directrices, 7 de ellas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, ok, atendiste todas, pero faltó una, que es cómo van a operar o qué van a llevar a cabo el personal del registro cuando se den situaciones que puedan poner, uno, en riesgo el contenido del registro o la vulnerabilidad de la información y de los datos personales contenidos. Por un lado. En el segundo argumento que plantea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es que existía una ambigüedad o podría existir de cierta manera una posibilidad de que la Guardia Nacional, los militares y las Fuerzas Armadas que estuvieran llevando a cabo tareas de apoyo a seguridad pública no llevaran a cabo el registro, porque el artículo 19 establecía que las autoridades que prestaran servicios o funciones de apoyo a la seguridad pública tendrían que dar aviso a las autoridades competentes para llevar a cabo el registro de la detención. Pero en el quinto transitorio de la propia ley establecía que las Fuerzas Armadas que estuvieran prestando tareas de seguridad pública en función del quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, donde se dispuso que los militares podrían apoyar a las tareas de seguridad pública, no estarían sujetos al artículo 19. Entonces, ¿Por qué? ¿Porque se les consideraba no sujetos directamente vinculados, sino auxiliares? ¿O cuál es la cuestión ahí? Curiosamente, ahí estaba la ambigüedad del artículo transitorio. Decían que estarían sujetos a esa ley, pero después los eximía de este régimen para las autoridades de apoyo. ¿No era claro? No era claro, exactamente. Y podía haber dos interpretaciones, que era lo que planteaba CNDH. La primera interpretación era no están sujetos, o sea, ni están obligados en términos de la ley y por tanto no están obligados a registrar, o están registrados, son sujetos obligados y por tanto tendrían que llevar a cabo un registro. Exactamente. Ellos. Tendrían que llevar a cabo el registro. Y el siguiente planteamiento era si el artículo 19 de la ley violaba el principio de registro inmediato contenido en el artículo 16 constitucional. Ahí está la cuestión. Y así es como llega. Y así es como llega. Perfecto. Erika Yasmín Zárate. A ver, estamos en un tema muy delicado, porque tiene que ver con la libertad de las personas. No estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier afectación, estamos hablando de que llega una autoridad y te detiene. Ahorita vamos a platicar qué autoridad. Pero ciertamente nos tenemos que dar cuenta de la gravedad de lo que aquí se analiza y de la importancia.
Te lo planteo y te quiero pedir que tengas la amabilidad de ilustrar a quien te está escuchando y viendo sobre este punto, porque no es un tema exclusivo de México. Es un tema que tiene un marco de referencia, incluso internacional. La sentencia lo explica. Ayúdanos a entender esta parte. ¿Cómo la Suprema Corte decide abrir su argumentación y mirar a las obligaciones de fuente internacional? Erika. Sí, aquí lo que sucede, doctor, es que pues históricamente pues en México, Latinoamérica ha habido una situación que se ha dicho desapariciones forzosas. Entonces esto es algo que hay un redactor de las Naciones Unidas que en cada país hace un informe sobre la situación de la seguridad pública y la desaparición de personas. A partir de esto, México, como todos los países del mundo, tiene un informe y ya nos habían, como Estado mexicano, pedido que hiciéramos mucho énfasis en esto de tener el registro de las detenciones, porque esto no solo es un registro de tipo administrativo, es un registro de tipo de derechos humanos. En la medida que hay registren desde el momento en que lo detienen, pues la persona puede alegar si lo torturaron, porque se puede saber en qué tiempo y tener pruebas de que estuvo bajo la supervisión de una autoridad. Le puede servir para su defensa en un juicio, se puede evitar que se desaparezca la persona. Entonces ya viene una serie de instrumentos y en el caso de México tenemos una sentencia, es Cabrera, el caso Cabrera, en que se hicieron específicamente observaciones a México sobre el registro Corte Interamericana, de Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque desde 2008 sí ya tenía México un registro de las detenciones, pero faltaba que cumpliera con estos estándares internacionales. Por ejemplo, que fuera un sistema a nivel nacional, que no fuera cada estado y que esta información que las autoridades de cualquier lugar del país esté interconectada para que si yo estoy en Chiapas, yo pueda saber si detuvieron a alguien en Tijuana y en qué momento y qué autoridad la detuvo. Entonces esto era así como uno de los mayores énfasis que se tenían que dar, que fuera un sistema nacional interconectado para todas las autoridades y que el registro fuera inmediato, porque además hay que recordar que nosotros en el artículo 16 constitucional tenemos un párrafo que dice que cada que se detiene una persona se le debe registrar inmediatamente. Y el artículo no hace distinción si es una detención por orden de aprehensión o es una detención en flagrancia, caso urgente o hasta una detención administrativa. Todas, por lo que empezó muy bien diciendo usted, que aquí está inmerso uno de los valores más importantes de la persona, la libertad personal y todo lo que puede implicar. Y sobre todo, insisto, evitar que se desaparezcan personas o que se les torture. Saber que desde el momento que es detenido está bajo el resguardo de una autoridad. Entonces, básicamente esto es lo que vamos, la sentencia, pues que va relatando todas estas informaciones, y le digo, de la ONU, porque tenemos un sistema universal de derechos humanos donde hay una relatoría, como para este derecho humano o para cualquier derecho humano, que la ciudadanía puede entrar a ver esos informes de la ONU en la página. Uno le puede poner ONU, relatoría contra la tortura o desaparición forzada, así como hay relatores para otros de los derechos humanos, y que la ciudadanía sepa que está por orden de país y por fecha, y cualquier persona podemos acceder y saber qué han dicho los relatores al país en específico sobre un derecho. Y aquí ya teníamos, como se hace en todos los países, con cada periodicidad, y específicamente esta sentencia de la Corte Interamericana que viene hablando y ampliando de, sí, México, tú tienes un registro, pero necesitas darle estas características para que tú cumplas el estándar de respeto a los derechos humanos. Oye, Erika, y yo me imagino, si bien es cierto, los párrafos más relevantes y aplicables están también evidentemente citados en la sentencia, pero para quienes te están escuchando,
que en esos informes México no debe salir muy bien, ¿verdad? Yo me imagino. Pero, Sí, en eso o ¿cómo lo aprecias tú? Sí, en general en todos estos informes, como también puede ser el de prisiones y demás, lo que hace es que hay un relator, pero cada estado, aparte, que forma parte del sistema de Naciones Unidas, le hace observaciones al país que están evaluando, digámoslo así, donde le dice que podemos hacer, y entonces son informes, digamos, muy largos, pero vale la pena leer porque cada país le va haciendo evaluaciones o sugerencias al país. Y en el caso de México, pues sí, con la situación de inseguridad en el país, pues sí sabemos que tenemos hasta una Comisión Nacional de Búsqueda de personas, Así es. porque es un problema en el país que no podemos... Y se han expedido leyes. leyes, y por eso se hizo cumplir esto como parte de todo este sistema de seguridad pública. Hay que entender que esto también lo tenemos que ver en el 21 constitucional. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, hay un párrafo que dice que tenemos que tener información de todo lo que pasa de seguridad pública. ¿Por qué? Para proteger los derechos humanos, como he insistido, pero también para que las autoridades de cualquier orden de gobierno sepan qué política pública es la que debemos emplear, saber si esto ha mejorado o seguimos en la misma situación de desaparición. Insisto, eso es algo que abriendo cualquier periódico podemos darnos cuenta de que en toda la situación en el país se encuentran fosas clandestinas que responden a este problema de desaparición de personas. Entonces, todo este es uno de los mecanismos que tenemos como Estado y como ciudadanos saber para que podamos lograr que se protejan a las personas y saber dónde están las personas, ¿no? Fenómeno gravísimo. Sí. Gravísimo, muy preocupante y que es fuente inagotable de angustias y de problemas me atrevo a pensar, miles y miles de familias. Sí. En México. Vladimir, en este tema que Erika planteaba, de que la sentencia de la Corte dialoga con instancias internacionales, se citaba, por supuesto, el caso de ONU, se citaba jurisprudencia interamericana, porque también, aunque hay un precedente que la sentencia cita específicamente respecto al caso de México, pues ha dado en relación a otros países que también están referidos en la propia sentencia. A mí me da la impresión, y aquí es donde te quiero pedir que nos ayudes a entender esta parte, Vladimir, que el marco jurídico internacional es bastante enriquecedor. Sí. Casi te diría, no se me ocurre que pueda faltar ahí. Y la sentencia es prolija en el diálogo con el marco jurídico internacional. Quiere decir que lo revisa de manera puntual y exhaustiva. ¿Coincides en esto? ¿No coincides? ¿Y qué aporta el hecho de que una Suprema Corte de un país, en este caso México, tenga esta apertura a tomar esos estándares? Es decir, que no nada más nos veamos frente a nuestro espejo legislativo, porque aquí se discute una ley del Registro Nacional de Detenciones, pero eso es una parte del marco jurídico aplicable. ¿Y qué dice la sentencia? Oigan, ¿y si volteamos a ver todo esto? ¿Es bueno, es importante, es necesario? ¿Cómo lo estimas, Vladimir? Bueno, me parece fundamental el hecho de haberse referido a todas las... el marco internacional, porque te habla de tener el registro de dónde se detuvo la persona, quién es la autoridad responsable, cuáles fueron, digamos, muchas veces hasta a dónde lo llevaron, ¿no? Ser un poco más exhaustivos con todos los datos que se van registrando de cada detención y sobre todo tener un registro, lo que ayuda también y que fue precisamente algo en la sentencia Cabrera García y Montiel Flores contra México, es que tenía que haber interconexión de todas las bases de datos, porque así obligabas a todas las detenciones administrativas, a todas las detenciones de los diferentes órdenes de gobierno, las detenciones llevadas a cabo por las autoridades de distintos órdenes de gobierno. Y de todo el país, que es lo que decía Erika, ¿no? Claro, y además, no solamente las detenciones que tengan que ver con delitos, sino también con faltas administrativas. Entonces eso logra tener una ley mucho más integral, mucho más protectora, porque hay que tener en cuenta que
Esto busca también evitar que las personas detenidas sean víctimas de tortura, que sean víctimas de desapariciones forzadas, que ya se ha dicho, Sí. y sobre todo en México, que ya tenemos varias sentencias que incluso se condenan al Estado mexicano por la participación de las Fuerzas Armadas, de los policías, y los informes que reconocen que la mayor parte de las violaciones a derechos humanos se dan en este proceso del traslado desde el momento de la detención hasta el traslado a la comisaría. Vladimir, ¿abusos policiales? Claro, sí, se son reconocidos en ¿Los los sumarías informes. también ahí en esa problemática que estás describiendo? Por supuesto. Ahí era una manera de evitar que esto siguiera perpetuándose. Bueno, ahí está. Y todo esto, todo lo que acabas de decir ahorita ¿podríamos calificarlo como parte del estándar internacional? Sí, desde luego. ¿Vinculante para México? Sí. Obligatorio. Hay convenciones incluso para personas desaparecidas, a las cuales está suscrita México. Hay diversas reglas que el alto comisionado de la ONU que ha emitido para el trato de las personas privadas de su libertad. Y desde luego que son cuerpos legislativos que tiene que tomar en cuenta. ¿No podría dejar de hacerlo el Estado mexicano? Que dijera, no, esto a mí ahorita no me interesa, yo tengo que hacer otras cosas. Yo consideraría que no, porque incluso estas responsabilidades podría traer. Erika, déjame regresar contigo, Erika Zárate, Sí. porque Vladimir acaba de mencionar algo que me parece importante y que también está, por supuesto, expuesto en la sentencia. Dice detenciones administrativas. Te quiero pedir que seas tan amable de explicarle a la audiencia, lo voy a plantear así, los escenarios de la detención. Es decir, en qué supuestos una persona puede estar legalmente privada de la libertad, Claro. que son varios. Ciertamente hay una perspectiva, la apuntaba Vladimir de manera muy atinada, me parece, en lo administrativo, y hay una vertiente penal. Y dentro de lo penal hay Varias formas. varios. Ayúdanos, Erika, Sí, por favor. en el artículo 16 constitucional tenemos las formas en que está autorizado que una autoridad nos pueda detener. Nos puede detener cuando se está cometiendo el delito en ese momento y nos pueden llevar ante una Lo autoridad. que se denomina flagrancia. Flagrancia. O sea, en el momento de la comisión, y también nos podría detener hasta un particular que esté viendo que se comete la detención, pero ese particular pues nos tendría que llevar con un policía, para que se entienda en términos lisos y llanos. Otra detención es cuando a alguien lo están investigando y ya se gira una orden de aprehensión, se va lo que se llama ejecutar la orden de aprehensión, buscan a la persona pues en su casa, en su trabajo, en donde pueda ser localizable y lo detienen. Entonces esa es otra forma lícita de detención. Y también hay otro supuesto que se llama caso urgente. Cuando el Ministerio Público o el fiscal sabe que una persona ya está en una investigación porque probablemente participó en un delito, pero sabe que se puede fugar y en ese momento no puede tener acceso a un juez que le dé la orden de aprehensión, el 16 le permite que detenga en caso urgente, pero también tendría que proteger los derechos humanos de las personas. Y esta detención administrativa, pues lo pongo como un ejemplo que creo que todos vamos a entender, el alcoholímetro. Si me detienen por el alcoholímetro y me llevan a lo que llamamos los separos, se conocen en las agencias para detenerme, pues también estoy protegida por este marco internacional y nacional de protección a la libertad personal. ¿Eso se incorporaría al registro? Eso, todo detenciones? todo tipo de detención tendría que ser incorporada al registro. Déjame regresar un momentito nada más en este tema Sí. que mencionas de las detenciones administrativas, y el ejemplo que pusiste me parece por demás puntual y ciertamente todo mundo Lo podemos conocer. todos sin duda. Pero te lo pregunto porque citabas el artículo 16 y entonces decías flagrancia, ejecución de orden de aprehensión y caso urgente. Pero detenciones administrativas ya van con otro fundamento. Sí, Y te lo planteo por los límites. sí, claro. Por el alcance. Sí. A ver, esa parte. Sí, digamos que en el 16 está todo lo que es penal. Eso es muy claro. Pero tenemos un marco como el 21 que insistía que es seguridad pública y que le da facultades de seguridad pública, de también sanciones administrativas a la autoridad, y entonces ese sería nuestro marco.
Y internacionalmente lo que se cita en la sentencia pues es lo que protege la libertad personal como derecho humano. Entonces, sí, yo creo que hay que centrarnos y tener claro que aquí la gente lo que tenemos que saber es que estamos protegidos por nuestra libertad personal. Puede ser ilegal que me detengan, porque hay cualquiera de estos supuestos, pero el hecho de que me detengan no quiere decir que yo ya esté exenta de otros derechos humanos. Incluso una persona sentenciada también sigue teniendo su derecho a la libertad personal y le sigue protegiendo todo este marco porque es parte de nuestros derechos humanos. Entonces, eso lo tenemos que dejar bien claro. Quien que nos detenga, aunque sea legal el motivo de la detención, tiene que informar, porque posiblemente en este que nos puede parecer tan común que conocemos todo, el alcoholímetro, a mí me pueden detener y a mí me puede pasar algo mientras yo esté privada de esa libertad. Bueno, lo que decía Vladimir es muy importante. Uh-huh. En el hecho de que algún efectivo policíaco te suba una patrulla Sí, efectivamente, cualquier... y avance la patrulla una cuadra. Exactamente, a mí me puede suceder o a cualquiera nos puede suceder algo mientras estamos bajo la custodia de una autoridad de Estado. Lo que quiere hacer este registro de las detenciones y todos los derechos humanos es que cada que una persona esté bajo la custodia de una autoridad del Estado, esté protegida. Que se sepa en qué momento te detuvieron, a dónde te llevaron, por qué te detuvieron y que todo eso quede constancia, porque si te llega a pasar algo, eso es una prueba para saber que alguien violó tus derechos humanos. En este contexto, regreso contigo, Vladimir, ¿qué relevancia tiene? Porque también la sentencia lo enmarca en este conjunto de obligaciones de fuente convencional, el hecho de que el registro deba tener carácter inmediato. ¿Qué aporta esta característica, este adjetivo, el que sea inmediato? Pues precisamente no darle tiempo a la autoridad de justificar cualquier tardanza indebida, ¿no? Si te detienen y no hay una obligación de que el registro sea inmediato, te pueden detener a las 2 de la tarde y registrarte hasta las 5. Nadie sale con ninguna responsabilidad porque dicen, yo cumplí con mi obligación de haberlo registrado. En algún momento lo registré, ¿no? Claro. Y entonces, ¿y qué pasó en esas 3 horas antes? ¿A dónde te llevaron? Bueno, y te viste moderado con 3 horas. Estás siendo muy diplomático, Vladimir. Claro. Porque, Sí. pero, a ver, ¿o no ha pasado? Sí, ha pasado. Ha pasado. Hay personas que hasta 2 días después, un día después. O sea, no es algo, no es una hipótesis académica. No, Sí, claro, no. es algo que sucede. Entonces, y también, porque Erika lo citaba, esto tiende a proteger, no quiero decir que lo logre siempre, pero por lo menos en línea de tendencia se justifica en virtud de la tutela adecuada de derechos humanos, no solamente desde el punto de vista de la autoridad, que es el que planteas ahora, sino, y del otro lado, que la persona sepa, y los familiares también. Sobre Eso, todo los familiares. Claro. Derecho a la defensa, O sea, se decía. ¿Cómo lo haces? Me parece, bueno, de entrada creo que es no solamente una obligación del Estado, efectivamente es un correlativo derecho, no solo de la persona, de las familias, para poder tener, incluso hasta a la teoría de la defensa del caso, para que incide en el proceso penal, en el momento de prueba. Y eso puede ayudar mucho a desvirtuar cuando traten de plantar alguna prueba sobre la persona o que traten de desvirtuar los hechos en el proceso penal, o simplemente el hecho de dar una garantía a la familia de saber dónde va a estar su familiar. Claro. O sea, Sí, que luego son momentos de angustia. Claro. Lo detuvieron en el alcoholímetro, oye, pero ya pasaron 8 horas y todavía no lo han llevado. Bueno, no, llegamos. Lo detuvieron de manera extraña unos militares, unos policías en la carretera Y ya no tuvimos noticia. Ya no sabemos. ¿A quién preguntamos? ¿A dónde buscamos? Esto lo que le genera a las personas es la posibilidad de incluso, en teoría, como debería funcionar es, si a la hora, a los 40 minutos, en cuanto tengan acceso, poder buscar hacia dónde, o qué autoridad se llevó al familiar, dónde lo pueden encontrar y en qué lugar se encuentra, ¿no? Y el plazo, ¿cuánto lleva detenido? Y otra cosa también, un incentivo a las autoridades de dejar de hacer estas prácticas. Sí. Porque si nadie les jala las orejas o si nadie les dice o no tiene ninguna responsabilidad, fácilmente pueden seguir
ejecutando estas acciones. Qué bueno que lo mencionas, porque también me parece que independientemente de la obligación convencional de que el registro sea inmediato, añade mucho que el registro sea público. Sí. Que es otra cosa, diferente, pero aquí también lo tenemos que mencionar. Y de hecho es parte de las obligaciones que generaron en las sentencias interamericanas, ¿no? El que sea fuente pública, sí, la protección de datos personales de las personas detenidas, pero también el acceso público a esta información del registro. Fundamental. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 63/2019 y el análisis del régimen que en México, el régimen jurídico que en México existe en materia de detenciones y del correspondiente registro de esas detenciones. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación y análisis con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la acción de inconstitucionalidad 63/2019 y el régimen jurídico que rige en México en materia de detenciones y, por supuesto, del Registro Nacional de Detenciones. Erika Zárate, a ver, esto se da en el marco que ya Vladimir nos comentaba al inicio, de un artículo transitorio que incorpora a la Constitución la tarea que va a desarrollar también, y digo también porque pues, evidentemente hay autoridades civiles, por fortuna, las fuerzas militares en este tema de la seguridad pública. ¿Por qué es relevante esto y qué papel juega ese transitorio en la construcción argumentativa de la sentencia? Claro, como explicó Vladimir, tuvimos una reforma en 2019 para crear la Guardia Nacional y en esta reforma hubo una serie de transitorios para especificar en el quinto que las Fuerzas Armadas podrían apoyar como auxiliares a esta Guardia Nacional, que pues ya el tema específico de cómo es ese apoyo y demás ha sido motivo de otra serie de acciones recientemente resueltas también por el Pleno. Y aquí específicamente, como explicaba Vladimir, había esta situación, si a partir de ese quinto transitorio que dice que es como una fuerza auxiliar, esta participación, no directamente en sus tareas específicas militares, sino como un apoyo a la seguridad pública, con el 19 que se impugna en esta acción, era o entender que los habían dejado fuera de tener que registrar y entonces por eso era inconstitucional y como bien lo explicó Vladimir, el propio planteamiento de la demandante era así. Podemos leer de dos formas ese quinto con el 19, que los estás dejando fuera de registrar o que sí pretendes que registre, y decía, y eso es lo que genera inseguridad jurídica, que no sabemos cuál de las dos lecturas va a ser y que posiblemente la autoridad tomara la de no estoy obligado a registrar. Eso fue lo que hizo que vinieran a la acción. Entonces en el proyecto se da toda una explicación, primero centrando que este quinto transitorio es una cosa temporal. Hay fecha. Hay unas fechas. Son 5 años, ¿verdad? Son 5 años, exactamente. Oye, nada más una presión para quienes te están escuchando, sí. Erika. Es un quinto transitorio de un decreto de reforma constitucional. Sí, es que también ahí es como un artículo constitucional. Es como un artículo constitucional, exacto. Porque en términos de supremacía, jerarquía, exactamente, ¿verdad? Sí, no es un transitorio de una norma, es el transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional. Entonces también eso es un dato muy importante, muy importante, ¿no? Sin duda. Entonces, todos estos artículos se tienen que interpretar sistemáticamente, como ya lo ha dicho el Pleno en otros asuntos de esta temática. Y ahí lo que me ha dejado el Pleno claro es que esto es temporal y son auxiliares y que los que mandan son el mando civil. Y entonces bajo esta idea, el Pleno en este asunto lo que decide es, como esto es temporal y solamente son auxiliares, pero sin decirlo así de Pleno, lo voy a decir yo coloquialmente para que lo entienda la gente, de facto están haciendo estas tareas, los militares. Están en la calle haciendo tareas de seguridad pública. Exactamente. ¿Y deteniendo gente? Exacto.
Sí, ¿no? Entonces es mejor, pues, como lo dice el proyecto, la sentencia ya, y así se discutió, es mejor que sí hagan ese registro para generar todo lo que ya hemos hablado a lo largo de esta exposición de proteger los derechos humanos. Pero insisto, porque es temporal y es un auxilio con el mando que va a ser civil, y ya lo ha dicho en otros asuntos el Pleno. Entonces, por eso se dio esa interpretación. El panorama quizás hubiera sido otro si no hubiera ese transitorio que le da una temporalidad. Pero bajo esa situación fue que el Pleno decidió que era lo que más protegía los derechos humanos de las personas que se detienen, que si sabemos que lo están haciendo, mejor que ellos registren directamente estas detenciones. Bueno, yo diría que ni siquiera es una hipótesis. Sí, Sabemos que lo están haciendo. sabemos que lo ¿Sí lo están. sabemos o no lo sabemos? Sí, lo sabemos. Sí lo sabemos, ¿no? No, no es una hipótesis. No es una hipótesis. Digamos, abstracta, vaya. No, incluso, pues aquí en la sentencia, en los antecedentes, se hace referencia a los amicus que varias organizaciones presentaron, y nosotros, pues sí, nos dimos a la tarea de leerlos, igual que el ponente, y lo hace todo el Pleno siempre, porque son organizaciones especializadas y que dan datos, y pues que sabemos que sí lo están haciendo, ¿no? Como no es de estos años, podríamos decir que unos 20 o más años que las Fuerzas Armadas tienen esta participación en la seguridad pública, porque tampoco vamos a cerrarnos a la realidad de que sí tenemos un problema muy fuerte de inseguridad en todo el país, ¿no? Entonces, parte de lo que decía Vladimir es muy importante. ¿Por qué se decidió hacer esto? Porque a otras preguntas Vladimir lo enfatizó, y yo le decía, si detienen a alguien, a mi familiar, yo estoy en la Ciudad de México y mi esposo viaja a Chiapas y yo dejo de saber de él, pues con este registro yo podré ir con las autoridades. Yo directamente, Erika, no puedo entrar al registro, pero sí puedo pedirle a las autoridades y darles los datos, y pueden acceder y saber que a lo mejor él fue a su trabajo y fue detenido. Y eso es en beneficio de todos, porque si no, de otro modo, yo tendría que irme a Chiapas Sí. trasladarme a ver con mis medios y por mi propio, lo que yo tenga a mi alcance, buscar a la persona. Y ahí habría pasado ya tiempo Y también. ya había pasado tiempo. Y entonces aquí, al estar interconectados, pues todas las autoridades del país van a poder saber lo que sucede en Guerrero, aunque yo esté en Chihuahua. Autoridades y particulares. Particulares, a través de la petición que yo puedo irle a cuando yo vaya a denunciar, pues que no aparece alguien, tendrían que ya tener acceso a esto las autoridades. No me van a dar a mí los datos porque es protección de datos, pero para hacer sus investigaciones, esto es lo que va a servir. Y eso es, cuando hablamos del marco internacional, hay una serie de cuestiones que nos dice el marco internacional claramente para qué va a servir, y una de esas es que las autoridades tengan información para hacer sus investigaciones. Ahí está. Vladimir Duarte, regreso contigo. Entonces, a la luz de lo que Erika Zárate nos acaba de exponer, lo que parece que es relevante en términos prácticos es que la detención haya acontecido, que haya sucedido. ¿Quién la llevó a cabo? Si fue en las hipótesis penales del 16, si fue en el derecho administrativo sancionador del 21, si fue una autoridad civil, si fue una autoridad militar con base en el quinto transitorio en su carácter de auxiliar. Bueno, son diferentes hipótesis. Pero ¿qué te está pidiendo el registro? Que hagas el registro. Que hagas el registro. Y lo tengas. ¿Estamos en eso? Sí. Digamos, la sentencia lo deja claro en estos términos. Sí, que todas las autoridades están obligadas a llevar a cabo este registro, independientemente del tipo de detención que hagan. Pero, por ejemplo, algo relevante en el tema de las Fuerzas Armadas, que ahora están obligadas, y no solamente es que estén obligadas a hacer el registro, sino que ahora están obligadas a llevar, junto con todas las responsabilidades que implica, ser sujetos de ley. No hay ningún impedimento en la ley para que sean sujetos obligados, que era uno también de los planteamientos que hacía CNDH, el de decir, oye, si son sujetos obligados, pues nada más las instituciones de seguridad pública. No, la Secretaría de Seguridad Pública es la autoridad encargada de llevar a cabo este registro, de tener
digamos, los controles, los accesos, a quienes tienen la posibilidad, las autoridades administrativas que van a poder llevar a cabo el registro, ¿no? Pero al momento de vincular a las Fuerzas Armadas, en términos del artículo transitorio, pues ya las haces responsables. Y si te detienen en un retén, que son comunes verlos en las carreteras, Sí. derivado de esta situación de inseguridad tan fuerte que se vive, pues ellos también ya están obligados también a hacerlo. Y eso implica tanto ellos, estos militares, como también las policías, el policía municipal o el policía estatal en muchos lugares, cualquier tipo de detención. Y todas tienen que estar integradas a este registro que se alimenta de toda Oye, la información. hay una parte de la sentencia que en el diálogo con el contenido de la ley que crea el registro, da cuenta de la mecánica, diría yo, compleja que tiene la administración del propio registro. Te lo planteo por el tema muy concreto que es el de las claves para acceder. Claro. Porque si la sentencia dice, desde luego, se reconoce que las fuerzas militares están interviniendo, se cita el artículo 5º transitorio, se dice, pues también tienen que registrar, ya Erika nos lo planteaba, bueno, ¿y las claves? Les tienen que dar claves, ¿no? Sí, claro, pero por supuesto. La Secretaría de Seguridad Pública es la que se encarga de llevar a cabo pues tanto los lineamientos, el funcionamiento, otorgar las claves de acceso, quiénes van a ser los sujetos obligados, quiénes van a ser los sujetos de responsabilidad y desde luego no cualquier autoridad. Hay, digamos, eso se busca precisamente para evitar que pueda haber manipulación dentro de los datos del registro. Entonces, se van autorizando, hay ciertos policías o ciertos funcionarios públicos, también pueden ser militares, que son a los que se les dan estas claves de acceso para llevar a cabo los registros. Y en todos casos, o sea, tanto Fuerzas Armadas como policías o como quien sea quien lleva a cabo la detención, tienen esta obligación de hacer el registro inmediato y en caso de una situación extraordinaria en que no la pudieran hacer de manera inmediata, y que tuvieran, digamos, están en la sierra, están haciendo algún operativo, no tienen acceso, bueno, tienen que hacer una comunicación a alguna de las autoridades administrativas que sí pueda llevar a cabo el registro y en el periodo intermedio en el cual llevan a la persona detenida en medio de la sierra de Guerrero a el primer centro de detención que deban hacer, que deban poner a disposición, pues tienen que hacer cuando menos una trayectoria, una bitácora de traslado de la persona detenida, para efecto, otra vez, de evitar el contexto de desapariciones desapariciones forzadas, de tortura y de malos tratos, ¿no? Ahí está esta cuestión. Erika, a ver, el tema, tú misma lo planteabas hace rato, del equilibrio que tiene que existir, y creo que no es sencillo, pero tú ya nos ilustrarás, entre la necesaria publicidad del registro, es decir, el registro sirve en la medida en que, como tú misma lo planteabas, sea consultable por familiares que están geográficamente lejanos o personas que tengan incertidumbre sobre el paradero de algún ser querido, etcétera, y la protección de datos personales, porque naturalmente esto también puede ser objeto, pues, hasta de, Claro. De redes sociales o de Sí. medios de comunicación o periodistas que a veces hacen un cierto ejercicio amarillista. Sí, claro. Porque sobre todo, decías tú, pues en el alcoholímetro, bueno, pues imaginemos lo que eso puede suponer para ciertas personas. ¿Cómo proteger los datos personales? ¿Qué papel juega en el marco de la sentencia el tema de datos personales? Así como, siguiendo un poco lo que dijo Vladimir, que explicaba es, si hay autoridades que están obligadas a registrar directamente, que son las de las claves. Y la propia ley de registro habla de autoridades administrativas auxiliares, porque no sé, podríamos poner ahorita la situación que ya sé y sabemos que la Corte dijo que pues migrantes no es que se esté deteniendo como este tipo de detenciones, pero podría suceder que pase de facto y esas autoridades que son administrativas no van a tener claves para registrar a estas personas. Acabas de poner un ejemplo buenísimo. No van a tener las claves, pero sí tendrían que avisarle a alguien, como entendió de pleno esta sentencia, de que sabemos que hay unas directas y otras que le van a tener que solicitar a otra autoridad de las que tengan las claves que hagan registros. Porque lo que veníamos diciendo, el marco internacional obliga a que
alguien que esté bajo la custodia de una autoridad, tenemos que saber en qué momento, en qué lugar y demás. Entonces, eso es, quisiera, hago esa acotación, ¿no? De que hay unos que efectivamente no van a tener las claves, pero que sí hay autoridades, como bien lo dijo Vladimir, que intermediamente sí tiene las claves y no puedo decir, como yo no tengo las claves, yo no registro, ¿verdad? Sí se puede hacer. Entonces, esta es una primera aclaración. Ahora, lo de protección de datos, hay que recordar que otra de las impugnaciones de la comisión eran unas omisiones que tenía la ley. Y precisamente una de las omisiones decía es que no hay mecanismos para salvaguardar la información en caso, porque también sabemos que ahora la tecnología puede haber alguien externo que acceda a esta información y cómo proteger, y el Pleno resolvió que sí existían estas omisiones, que se tiene que regular esos supuestos de cuando se ponga en peligro la información y qué se tiene que hacer. Entonces, esto viene muy bien para responder que no significa que este registro yo pueda abrirlo en internet como ciudadana y decir, a ver, quiero saber si han detenido a Vladimir. No, no puedo meterme a esa situación porque hay datos personales, insisto, todo este tipo de registros y muchos otros que se van haciendo en los estados, México no, y otros países es para que le sirva a la autoridad, para saber líneas de investigación. Si alguien le va a decir desapareció mi familiar, poder preguntarle quizás al Ministerio Público, como yo decía, de Chihuahua, oye, me viene a decir alguien que su familiar vino de Ciudad de México a Chihuahua a hacer unos trabajos y no se ha podido comunicar. Y eso serán las autoridades. Por eso el Pleno decidió, insisto, que había esa omisión, porque efectivamente se tiene que cuidar primero de que tengan medios de seguridad informáticos. Sí, porque luego los hackeos andan al orden del día. Sí, y dos, lo que tenemos que tener claro es que las normas, quizás aunque no digan directamente, y esto es sujeto de protección de datos, debemos entender que tenemos una ley que aplica y, digamos, cada que hablamos de algo de datos, se activa que tenemos que tener presente, o las autoridades tienen que tener presente que tienen obligaciones que, aunque no se los diga la ley de registro, están en otra ley que los obliga. Sí, sí, no, ahí la cuestión interesante es cómo generar este equilibrio. Sí. Este equilibrio entre las dos cuestiones que tú misma acabas de Uh-huh. describir. Vladimir, Erika nos está planteando de pasadita, pero sí lo quiero mencionar porque efectivamente ha sido materia de reflexión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el tema de migrantes, que enriquece nuestra perspectiva. Yo te diría que hay que sumar, pero quiero escuchar tu punto de vista, esas formas, digamos, privativas de la libertad, pero que no llamamos detenciones, sino retenciones con R, Uh-huh. que puede ser migrantes o puede ser situaciones incluso ante el Ministerio Público. Uh-huh. ¿Qué decir ahí? Desde luego, también tienen la obligación de dar este aviso a las autoridades migratorias, autoridades que estén llevando a cabo este tipo de detención. Finalmente te están limitando el derecho al libre tránsito. Entonces están poniéndote ellos bajo custodia suya, bajo el Estado y bajo todas las arbitrariedades que esto implica. Desde luego ellos también tendrían que tener esta obligación de llevar a cabo el registro de esa detención. Pero bajo la lógica de la retención. ¿Es correcto esto? ¿O podemos establecer una distinción conceptual entre detención y retención? Realmente en eso el Pleno no se metió en la discusión. Todavía no fue un tema que se abordó. Sería interesante ver qué sucedería en la práctica porque pues muchas veces las autoridades también buscan este tipo de vacíos para no cumplir ciertas obligaciones. Y sucedía en el amicus de Intersecta. Ellos planteaban también que cuando se les solicitaba información sobre el uso sobre el uso de fuerza pública, el Estado decía que, la Sedena respondía que no tenían ellos la obligación conforme a la ley de llevar sus informes de cuándo se usan y demás obligaciones de la ley. En el tema de los registros de detenciones, ellos no eran muy claros con toda la información que tenían. Entonces, sí es necesario reconocer que
es muy probable que las autoridades puedan utilizar este tipo de vacíos o este tipo de argumentos para evitar cumplir con este tipo de obligaciones. Es que, mira, se los planteo por lo siguiente. Erika ponía el ejemplo de una persona que está en Ciudad de México y que tiene un familiar que se traslada a Chiapas. Bueno, desde luego la angustia, desde luego la zozobra, desde luego el temor de que algo haya pasado, porque sabemos que esas cosas pasan, porque hay datos que lo acreditan. Bueno, ¿y cuánto deberíamos de multiplicar lo mismo de angustia, de temor, de desesperación, de zozobra, en tratándose de personas que vienen de otro país? Entonces, ¿qué pasa con el tema de migrantes? ¿No estaría en la misma lógica? Yo consideraría que sí. Bajo la misma, tendrían que tener la obligación de registrarlos. Incorporar al registro de detenciones también. Ahora, regreso porque tenemos que llegar a una conclusión, Erika. Regreso al tema que mencionaste de pasadita al inicio, pero y que también es materia de pronunciamiento específico en la sentencia. Cuando una persona está detenida, la autoridad, el Estado, mejor dicho, el Estado mexicano tiene el carácter de garante de los derechos de esa persona. Claro que sí. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Pues primero, pues quisiera hacer una acotación de que siempre es así como una delgada línea entre dos derechos. Pienso yo que es libertad de tránsito y libertad personal. Y entonces podríamos tener claro que cuando es libertad personal, para mí, desde mi visión, es más reforzada esa obligación del Estado de protegerme. Porque libertad de tránsito es que a lo mejor en este momento pues no te dejo circular por alguna circunstancia, pero yo estoy a la exposición pública, me ve la gente. Y libertad personal es cuando la autoridad, pues yo ya dejo de estar en el ojo de la de este público que me pueden estar viendo y me llevan a ese cuarto o esa situación. Por eso para mí es reforzada esa situación, porque de eso dependen muchos otros derechos que yo pueda ejercer en ese momento. Entonces sí, bajo esta idea el Estado, cuando detiene a alguien, tiene obligación, es garante de la persona, esa que está bajo su custodia. Digamos, cambiemos un poco el lenguaje que decíamos, es que está a su disposición. No está a su disposición, está bajo su cuidado. Hasta en eso importa el lenguaje. Si lo cambiamos, entonces los ciudadanos entendemos que no me tiene aquí la autoridad detenida porque yo estoy a su disposición de hacer lo que quiera la autoridad. No, estoy bajo su protección. Y entonces esas pequeñas sutilezas de lenguaje son muy importantes. Pequeñas o a lo mejor no tan pequeñas. Pues que parecieran pequeñas, parecieran, pero no lo son. No lo son. Que tradicionalmente eso entendíamos, ¿no? Está bajo la disposición del juez. No, está bajo la protección de esa autoridad del Estado, llámese Ministerio Público, policía, juez. Que además lo que estás diciendo tiene muchas implicaciones prácticas. Por ejemplo, si una persona aparece unas horas después, un día después, con lesiones, pues ¿qué pasó? Sí. Y el típico, no, se autolesionó. Oye, pero no lo estás cuidando, no lo estás vigilando. Exactamente. Términos, conceptos, carga probatoria. Claro. Responsabilidad de las autoridades, del Estado. O sea, sí, claro. Deber de indemnizar. Por eso, todo eso está implícito. Yo lo subrayo que no estoy bajo la protección del Estado en ese momento. Y a lo mejor un ciudadano que nos está escuchando en este momento, pues lo dejamos más claro. Es como, en ese momento los ciudadanos somos como un niño desvalido ante el poder del Estado. Llámese como se llame de autoridad. Porque estoy privado de mi libertad, no me puedo comunicar con mi familia. Quizás tomo una medicina y no la voy a tener a mi alcance. En mi medicina que me puede provocar algo, no tenerla, no comer algo. Y así nos convertimos como en un niño que no, es lo más indefenso, porque estamos bajo todo el poder del Estado. Por eso, insisto, el lenguaje no es que estamos a disposición, estamos, en el momento que nos detiene una autoridad, estamos bajo su protección y nos tiene que cuidar. Ahí está. Vladimir, nos queda un minuto de programa y te quiero pedir que nos cuentes el final porque ya nos habías contado el inicio. ¿Qué resuelve de manera puntual
Corte al respecto en función de lo que se le plantea en la acción de inconstitucionalidad. Muy bien, finalmente la Corte termina diciendo si hay omisión legislativa, ordena al Congreso en 2 periodos siguientes a legislar en los supuestos que podrían considerarse como que pongan en riesgo la seguridad de la información del registro y el actuar concreto que debe llevar a cabo las autoridades que están formando parte del registro de detenciones y pues básicamente tener este mecanismo para saber cómo actuar. En segundo término, el hecho de validar el artículo quinto transitorio, pero con el entendimiento de que son las Fuerzas Armadas quienes tienen la obligación de llevar a cabo el registro y que son sujetos de ley en todos los términos, claro, bueno, con todas las implicaciones que puede tener la ley y sus consecuencias. Y sería todo. Ahí está, muy bien. Erika Yasmín Zárate Villa, José Vladimir Duarte, gracias. Muchas Gracias a los gracias. dos Muchísimas por gracias. esta conversación, por estas explicaciones. Y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.